eh, cómo tomar decisiones acertadas en la vida. Porque es lo que habitualmente uno al aconsejar a las personas se da cuenta que un alto porcentaje de las consultas del origen de los problemas de las personas son debido a decisiones equivocadas en la vida. Decisiones que se han tomado en etapas tempranas. Algunos no lo relacionan, no lo vinculan, pero sin embargo lo que están viviendo en este momento son decisiones que han tomado equivocadamente en la adolescencia o en la juventud. Y como es de esperar, todas las decisiones tienen sus consecuencias. Consecuencias en la vida adulta, por lo general y a veces en forma inmediata. Entonces el tema que voy a compartir tiene que ver con esto, con las decisiones y con sus consecuencias. Por ejemplo, una de las decisiones equivocadas con la cual uno tropieza y cuando uno es joven es en la elección de la pareja. O sea, ustedes me pidieron que contara mi testimonio. Bueno, fíjense cómo yo tenía ese concepto grabado en la escuela dominical. Tenía que casarme con una creyente, es decir, no un yugo desigual, aunque estaba en el camino equivocado en ese momento. Pero nadie se casa pensando en que se va a divorciar. Generalmente se casan y eligen la pareja y se casan porque esperan ser felices. Y no piensan que van a tener conflictos interminables, y mucho menos que se van a divorciar. Para eso nos casamos, para ser felices. Nos casamos porque estamos enamorados o creemos que estaremos enamorados. Así debería de ser. Pero hay veces que las decisiones no son las más acertadas. Una de las características del ser humano, a diferencia de los seres irracionales, los animales, Dios nos ha provisto a nosotros de inteligencia, Dios nos ha provisto a nosotros de sentimiento y Dios nos ha provisto a nosotros de emociones. Y eso nos permite a nosotros examinar nuestro entorno, aquello que nos rodea, y tomar decisiones en forma racional, utilizando el razonamiento, utilizando el cerebro, la inteligencia. Lo único que tenemos que tener presente es que cada una de las decisiones que tomamos tienen consecuencias a corto o a largo plazo. Dios determinó que esto fuera así. Somos responsables de nuestras decisiones. Somos responsables de las consecuencias que vienen a raíz de esas decisiones. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tomamos decisiones equivocadas, vamos a cosechar también consecuencias totalmente equivocadas. Entonces, cuando llegamos a cierta etapa de la vida, la etapa de adultos, allí podemos darnos cuenta, cuando uno hace un balance de su vida, generalmente uno a los 40, 50 años comienza a hacer un balance en su vida. Y ese es el momento, es el periodo cuando uno se reconoce que algunas decisiones han sido realmente acertadas, otras decisiones han sido totalmente erróneas. Pero también podemos descubrir que hay decisiones que nunca hemos tomado. Es decir, evitamos tomar decisiones. A veces nos percatamos que las situaciones tendrían un desenlace diferente si nuestras decisiones hubiesen sido otras y no las que tomamos. Pero ya es tarde para cambiar. Porque estamos viviendo un escenario distinto y estamos viviendo las consecuencias de esa decisión. Es importante recordar que el acto de tomar decisiones comienza a manifestarse en forma muy temprana, desde que somos niños estamos tomando decisiones.
Y eso lo hacemos de acuerdo a nuestro temperamento, de acuerdo a nuestra interacción con el medio en que nos rodea. Muchas de estas decisiones tempranas nos marcan el destino como adultos. Nosotros decidimos qué queremos aprender, qué vamos a estudiar, o decidimos no estudiar nada. Hay jóvenes que deciden no estudiar nada y hay otros que deciden estudiar. Invertir tiempo en algo específico que uno decide. Uno en etapa temprana, en su niñez, adolescencia, decide qué tipo de amistad va a tener. Elige a sus amigos. Muy difícil que te impongan los amigos. Uno elige a sus amigos. Uno elige qué deporte practicar. Uno elige qué música, qué tipo de música escuchar. Todas estas decisiones tienen un impacto en nosotros, un efecto en nosotros, para bien o para mal, de acuerdo a qué es lo que estamos escogiendo. Incluso una persona que está privada de su libertad, un convicto, tiene la libertad de elegir cómo se va a conducir dentro de la prisión, cómo va a enfrentar su situación. Porque la libertad no es solamente la externa, la libertad es también la del interior. Nosotros canalizamos eso. Y varios presos consiguen acortar su condena porque tienen buena conducta. Decisiones que tomaron. Y hay otros presos que prolongan su estadía o incluso son trasladados a una cárcel de mayor seguridad porque han tomado una decisión equivocada. Este detalle que acabamos de manifestar acerca de las decisiones, estas elecciones que nosotros hacemos, lo tomamos en forma racional, usando el raciocinio, lo que Dios puso en nosotros, la razón. Analizamos nuestra realidad y en base a eso tomamos el camino más conveniente que nosotros entendemos que en ese momento debemos tomar. Es decir, el no tomar decisión no nos libra, al contrario, nos expone a que otros tomen decisiones por nosotros. Es decir, indefectiblemente el ser humano tiene que tomar una decisión, para bien o para mal. Y si no toma una decisión, otro va a tomar la decisión por él. Entonces, cada una de estas decisiones lo realizamos diariamente en base a los peldaños del análisis que nosotros hacemos, de acuerdo a nuestra personalidad. Y de esa forma estamos estructurando nuestro futuro. Estamos estructurando nuestra felicidad o estamos estructurando nuestra infelicidad. Estas decisiones se toman en etapas generalmente de la adolescencia y de la juventud. Son decisiones tempranas que nos preparan para una vida exitosa o para una vida llena de penurias. Así de importante, así de impactante son las decisiones que uno toma en la vida. Nuestro siglo se caracteriza por eso, porque realmente somos estimulados o conducidos o inducidos a tomar decisiones de acuerdo a lo que ellos nos ofrecen. Desde la niñez somos apabullados por el sistema de promoción de productos con mensajes directos o subliminales que nos dan a conocer situaciones u ofertas tentadoras de la cual dicen tu felicidad depende de estas cosas. Que nuestra felicidad depende de consumir lo que ellos nos están ofreciendo. Eso prueba de que somos una sociedad consumista. Consumimos lo que ellos nos venden como un producto necesario y como condimento de la felicidad. Un niño desde que tiene un teléfono, un smartphone en sus manos, tiene el mundo entero de los adultos en sus manos. Un estudio que ha investigado un poco a través de Google
pudo comprobar que la ruta de compra o consumo de productos, en un 65% la búsqueda ha comenzado desde un smartphone. Fíjense el uso y el valor que tiene en este momento el smartphone. 65% de las búsquedas de productos de consumo se hacen desde un smartphone. Es decir, que a través de un smartphone en las manos de un niño, de un adolescente, tiene a su alcance pornografía, drogas, terrorismo, abuso sexual, bullying y cuantas otras cosas más. Esta situación ha conducido a muchos adolescentes a tener tempranamente un síntoma de estrés. Ustedes dicen, ¿un niño estresado? Sí, señor. Un adolescente estresado, así mismo. Y al estrés le sigue también la depresión después. Es decir, muchos adolescentes y niños tempranamente están sufriendo estrés, depresión y suicidio. Si ustedes entran y buscan la estadística de suicidio en niños y en adolescentes, les va a espantar. Porque fíjense, uno dice, pero estos niños ni siquiera comenzaron a vivir y ya se quitan la vida. Tienen toda una vida por delante y se quitan la vida. Los adolescentes se quitan la vida. Algunos países, como España, tienen un tremendo problema de depresión de los adolescentes y de suicidio entre los adolescentes. Se constituye en un verdadero problema de salud pública para ellos. La estadística en España dicen que 1 de cada 4 adolescentes y el 25% de los adolescentes en España padecen de depresión antes de los 15 años. Gran parte del deterioro de esto es debido al deterioro de la aparición de la depresión, es debido al deterioro de la autoestima. Son niños y adolescentes que han perdido su autoestima. Uno de los responsables de esta situación de la pérdida de la autoestima es el bullying que le hacen en el colegio, en la escuela, en el barrio, los supuestos amigos. Muchos niños sufren y adolescentes sufren bullying en las redes sociales, y eso los lleva a un deterioro de la parte emocional, y se deprimen. Si a esto le sumamos que la vida en el núcleo familiar también está deteriorado, porque sus padres no se llevan bien, porque sus padres colisionan, porque no tienen lo que ayer estuvimos tocando, por falta de comunicación entre sus integrantes, porque hay problemas económicos. Entonces allí ya tenemos el 80% de los componentes necesarios para que aparezca la depresión en un adolescente y en un niño. A pesar de esta realidad, a pesar de lo que acabamos de decir, ¿sabían ustedes que el medio ambiente, el medio que nos rodea, el medio de donde nosotros hemos nacido, impacta en nosotros de una manera mucho menor a lo que implica una decisión equivocada? Entonces no es el medio ambiente donde estamos lo que nos conduce a una infelicidad, no es responsable de la desgracia que vivimos, sino son las decisiones que tomamos en la vida. Entonces fíjense cuán importante es. Nadie puede decir, no, el medio ambiente donde yo estuve es el responsable. No, son las decisiones que hemos tomado. Yo conozco a jóvenes exitosos que salieron de las villas de emergencia, donde se vive de todo: adicción, maltrato, bullying, drogas, etc. Y he visto salir de ese ambiente y ser profesionales exitosos. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones acertadas. Un escenario plagado de drogas y de abusos, de abandono y de pobreza, de padres que se separan, de padres golpeadores. Sin embargo, esos niños decidieron no ser impactados por el escenario y salir de ese escenario
y ser felices, ser triunfadores. Por lo tanto, son las decisiones que tomamos lo que nos marca el futuro y no las condiciones donde hemos nacido o las condiciones que nos toca vivir hoy. Entonces voy a desarrollar 3 áreas, para mí las más importantes. Hay otras, pero voy a tocar solamente 3 áreas de las decisiones que nos marcan la vida de una forma única. La primera decisión y la más importante que nos define, que nos conducirá realmente al bien o al mal, es ¿dónde pasaré yo la eternidad? Sobre este tema me voy a dedicar algunos minutos al terminar la conferencia, porque es demasiado importante. ¿Dónde pasaré yo la eternidad? La segunda decisión que un joven, un adolescente debe tomar es ¿qué seré yo en la vida? En la etapa de la adolescencia tomamos decisiones respecto a la formación académica. ¿Voy a estudiar o no voy a estudiar? ¿Voy a trabajar nomás o voy a cultivar mi mente? Eso nos permitirá acceder a un lugar de trabajo mucho mejor en el mercado laboral y sostener una familia. Y la tercera decisión, que es lo que se hizo un poco de promoción en nuestra conferencia en estos días, es ¿con quién me casaré? El aspecto del noviazgo. Un error en eso te cambia la vida también. ¿Con quién me casaré? Yo diría qué interesante pregunta para el joven. ¿Con quién me casaré? Se vincula con la elección del compañero o el compañero de la vida, con quien voy a formar un hogar. La persona que se va a constituir en padre o la madre de mis hijos. Dice el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 2 para los que quieran anotar después. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. No es tener en la Biblia y acá bajo el brazo, sino dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, de su boca. De ahí viene la inteligencia y de ahí viene el conocimiento, de allí viene la sabiduría. Entonces vale la pena resaltar que en la Biblia, en la palabra de Dios, no solamente encontramos el consejo de Dios para ser salvos y no ir al infierno, sino toda la recomendación de Dios para que en la vida nos vaya bien, para que seamos hombres y mujeres felices, hombres y mujeres exitosos en esta vida. Dios nos dio la vida con un propósito, que podamos conocer al Señor y no ir a la condenación, sino ir a la presencia de Él, a la eternidad, al reino de Dios. Dios nos trajo a la vida para que a través de nuestra vida podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos y lo que decimos. Es decir, la palabra de Dios se constituye para nosotros no solamente la herramienta para conocer el camino, sino también para ser felices. Entonces, lo primero que deberían preguntarse un joven, sea una chica, un varón, ¿qué tipo de persona estás buscando para que te acompañe en la vida? ¿Qué tipo de persona? Tenés que tener una idea, tenés que tener un concepto,
Tienen que tener una imagen, un plan. Así como les conté yo en mi testimonio, no andaba bien en los caminos del Señor, no puedo decir si era creyente o no, lo más probable es que no, pero como me enseñaron, yo tenía este concepto, me tenía que casar con una creyente. Ese es el panorama que yo tenía, ese es el concepto que yo tenía, eso es lo que yo estaba buscando. ¿Qué tipo de persona estás buscando para que te acompañe en la vida? Una interesante pregunta. Y si eres un adolescente aún y no estás pensando sobre este tema, la pregunta es la misma. ¿Qué tipo de persona buscarías para formar un hogar? El poder responder a este interrogante te evitará un sinnúmero de problemas en el futuro. Y también podrá ayudar al enfoque de nuestro tema como consejero para los que ya no son adolescentes ni jóvenes, sino para aconsejar a nuestros jóvenes y adolescentes. ¿Con quién vas a salir? Una pregunta interesante. Tener claro este concepto es de vital importancia. ¿Con quién vas a salir? Allí comienza a funcionar la brújula de tu vida, fundamentalmente en el área social, porque se comienza como amigos, la amistad, pero luego va al área sentimental. Es el inicio hacia donde se encaminan tus pasos. ¿Qué clase de vida estás eligiendo para vivir mientras transites por este mundo? Nuestro transitar por este mundo puede ser el infierno puede comenzar ya aquí. La infelicidad puede comenzar ya aquí. Entonces, ¿qué clase de vida estás eligiendo para vivir, para experimentar mientras estés transitando por este mundo? Y lo primero que voy a analizar con ustedes es acerca del despertar del amor. Y acá les recomiendo que los padres también presten atención, porque este no es solamente para adolescentes y para niños, es para nosotros como padres y para consejeros en una iglesia. Por lo general, el despertar del amor llega a la mayoría en la adolescencia. Incluso con una característica del famoso amor a primera vista, muy común entre los adolescentes. ¿Quién no ha pasado por esta etapa? ¿Quién no se ha enamorado de alguna profesora o algún adolescente se ha enamorado de su profesor? Es normal. Lo hace con tanta facilidad. Es un estado emocional altamente placentero para el adolescente. Porque es una etapa que vive intensamente porque se siente por primera vez atraído por alguien que no forma parte de su familia, por un extraño a su familia. Por eso es placentero. Porque es una novedad, porque es una sensación nunca experimentada, que alguien que no sea integrante de su familia lo atraiga de tal forma que sienta que el mundo está detrás de esa persona. Si esta atracción es correspondida para el adolescente, supónganse que es otro adolescente y no una persona mayor, entonces la experiencia de felicidad es aún mayor y cambia el comportamiento del adolescente. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando esto sucede, que cuando experimenta esta atracción, este amor a primera vista, lo que estás experimentando es una emoción, porque lo que te atrae es lo que tus ojos están mirando desde afuera, lo que tus ojos ven. Te enamoras de lo que tus ojos ven. Y eso es una emoción. Ahí no hay uso de la razón. Ahí es sencillamente un sentimiento, es una emoción, te impacta lo que estás viendo. Y cuando uno se maneja por las emociones y no por la razón, la posibilidad de equivocación es tan grande.
Sansón se enamoró sin el uso de la razón. Se enamoró de lo que vio. Me agrada a mis ojos. Y le costó sus ojos y la vida. Amnón, el hijo de David, 2 Samuel capítulo 13, se enamoró perdidamente de su media hermana. Se enamoró de lo que vio. Luego que logró su objetivo, le aborreció. Es decir, fíjense que no fue un enamoramiento con razón, con uso de la razón. Se enamoró de lo que vio con los ojos. Fue una emoción. Y eso le costó la vida. A Sansón le costó los ojos y luego la vida. Y a Amnón le costó la vida. Porque el hermano de Tamar le mató, le asesinó. Es decir, le costó la vida. El amor a primera vista es normal entre los adolescentes. Porque es el despertar de las hormonas. Y esas hormonas trabajan en nosotros. Y hacen que nos enamoremos tan fácilmente de lo que nosotros vemos. No razonamos en esa etapa, sino simplemente son emociones. Pero cuando alguien adulto se enamora de esa forma, refleja inmadurez. No existe el amor a primera vista. Uno no puede conocer de un vistazo a una persona. Se enamora de lo que vio. Se enamora de lo que vio. Pero no conoce a la otra persona. Se enamora por la curiosidad y la atracción que significa el sexo opuesto. Eso simplemente es hormonal. Y responder a lo hormonal corresponde a un adolescente, a un joven, pero no a un adulto. Cuando los padres descubren que sus hijos adolescentes están en esa etapa, no deberían ser muy severos con ellos. Primero, tienen que acordarse que ellos pasaron por la misma experiencia. Y segundo, deben compartir, eso es lo más recomendable, de cómo superaron ese primer impacto de sentirse enamorado o enamorada de alguien que conoció sorpresivamente. Muchos padres les saltan las alarmas cuando de repente descubren que su hijo adolescente se enamoró de alguien. Es la etapa donde los padres tienen que hablar con sus hijos. Y si hay jóvenes cuyos padres no les supieron comprender, no repitan ese error. Cuando ustedes tengan hijos, no repitan ese error. No cometan el mismo error. Es el momento cuando un padre debe entablar el puente de conexión con su hijo adolescente, porque es el momento cuando las comunicaciones se cortan entre los adolescentes y sus padres. Porque el comportamiento del adolescente es totalmente diferente a la de un niño. Y los padres, guiados por el Espíritu y con uso de lo que significa la sabiduría y la inteligencia de Dios, tienen que tratar de que ese vínculo se afirme y comparta con el adolescente su experiencia y le aconseje. No se cansen de aconsejar, padres. Entonces, a los hijos adolescentes hay que dejar que ejerzan la adolescencia, pero que no hay que cansarse de aconsejarles, para que no se equivoquen en la vida. Instruirle que lo que está sintiendo en ese momento no es amor, sino simplemente le atrae lo que sus ojos le muestran. Lo más probable es que con el correr del tiempo ese enamoramiento pase al olvido. Muy poca gente se ha casado con ese primer amor de la adolescencia. En un 30% de ese tipo de enamoramiento ha sido platónico. Algunos adolescentes se enamoran de sus profesores, como les dije. Según una investigación en Londres, dice que un hombre cuando mira a los ojos de una mujer normalmente no tarda más de 4 segundos. Cuando uno es adolescente. Al 5.º segundo, sus ojos bajan al resto de la anatomía de la mujer para observar otras cosas además de sus ojos.
Según este estudio interesante y muy interesante, dice que cuando un hombre mira a los ojos a una mujer más de 4 segundos, al octavo, noveno segundo, lo más probable es que se enamore de esa persona, porque hay una secreción hormonal en el cerebro que le induce a ese tipo de cosas. Es decir, fíjense qué interesante es este tema. Es decir, el enamoramiento a primera vista es algo pasajero, no supera a los 6 meses, generalmente a los 3 meses se apaga. Entonces las alarmas no deben saltar, sino más bien hay que saber aconsejar al adolescente. Debemos recordar que el amor no es un sentimiento, no es una emoción. Ayer lo dije y hoy lo vuelvo a repetir. Es mucho más que eso. Es un acto voluntario que debe evolucionar, que debemos trabajar, que debemos sacrificarnos para que se perfeccione el amor, en donde nos despojamos del egoísmo para poder agradar a la otra persona. Eso es el amor. El amor se debe cultivar para que se desarrolle, para que crezca, para que sea sano. El amor sobre el cual se ha trabajado es lo que unirá a un matrimonio para toda la vida. Y fundamentalmente tenemos que recordar a los creyentes que el amor no es simplemente una palabra, el amor es una persona, es Cristo Jesús. Dios es amor. Del punto de vista bíblico, 1 Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, el verdadero amor no es un sentimiento, no es una emoción, sino es un acto voluntario donde uno decide amar o dejar de amar. Además, en la Biblia nos presenta que es un mandamiento. Yo lo comparo generalmente con nuestra conversión. Hay mucha gente que en el proceso de conversión, al conocer al Señor, se emocionan. Es una emoción. Si no pasa de emoción, al poco tiempo se va. Aparentemente se convirtió, pero al poco tiempo está lejos. Pero cuando uno conoce al Señor y le ama al Señor o se enamora del Señor, que es un acto voluntario, donde actúa el raciocinio, donde la razón te dice, Él era inocente, yo soy culpable. Él va a la cruz y me salva a mí. El amor de Él es un amor verdadero, entonces le correspondo yo a ese amor. Es un acto voluntario. Entonces, el Espíritu Santo de Dios hace que la persona de Cristo comience a ser formado en mi vida. Entonces es una persona dentro de otra persona. Ese es el verdadero amor. Y el amor entre los seres humanos, cuando uno ama a su esposa o la esposa ama a su esposo, eso es el corazón de una persona dentro de mi corazón. Es un acto voluntario. Es un acto de sacrificio por la otra persona. El verdadero amor está despojado de todo egoísmo. Está despojado de todo y es capaz de sacrificarse por la otra persona. Lo más importante de este tema que estamos tocando, pues estamos tocando el tema de con quién me casaré, es que sea dentro de la voluntad del Señor. Debes preocuparte por encontrar no la pareja o la persona de tus sueños solamente, sino la persona de tus oraciones. ¿Por quién estás orando? ¿Qué estás buscando? ¿Cómo lo estás buscando? Debe ser la persona de tus oraciones, no la persona de tus sueños. Dice el libro de los Salmos, Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Preguntas que deben ser respondidas en esta etapa cuando estamos buscando la persona con quien te vas a casar. Que lo voy a citar porque el tema es mucho más largo y da para toda una conferencia. ¿Cuál es la edad ideal para comenzar un noviazgo? Interesante pregunta. ¿Cuánto tiempo debe durar un noviazgo? ¿Qué es la pureza sexual y qué valor tiene? ¿Qué valor, qué plus agrega a un matrimonio cuando tiene en cuenta esto? ¿Por qué esperar hasta el matrimonio si el mundo de hoy te dice disfrútalo, practícalo, es lo normal? Si te agrada, practícalo. Dentro del sistema mundo en que vivimos, esto es normal, es un pasatiempo, es un deporte, es una especie de licencia para satisfacer las demandas fisiológicas del cuerpo. Es un ensayo al matrimonio, si sale bien nos casamos. El riesgo de un noviazgo temprano, cuanto más temprano se casan, el porcentaje de divorcio es muy alto. Eso dicen las estadísticas. Varias estadísticas nos advierten que el mayor porcentaje, la mayor incidencia de divorcio aparece en cuanto más tempranamente se casan los jóvenes. Y en especial cuando ocurre por debajo de los 20 años. Principalmente cuando es menor de los 20 años. Cuando se casan por arriba de los 32, el porcentaje cae a un 11%. Y claro, uno cuando ya es muy adulto analiza las cosas y no se casa simplemente por lo que ven sus ojos. Ahora, no existe una edad específica para el inicio de un noviazgo. Pero lo recomendable es que no sean ni muy temprano ni sean noviazgos demasiado largos. Algo que tienen que recordar los que son consejeros y maestros, cómo tienen que hablar con sus adolescentes. No es lo mismo madurez hormonal, porque un adolescente de 13 años es capaz de embarazar a una chica y una adolescente mujer de 13 años es capaz de ser embarazada por un hombre. Eso es madurez hormonal. La madurez hormonal le permite a un hombre de 13 años convertirse en padre y la madurez hormonal le permite a una mujer de 13 años convertirse en madre. Pero ninguno de los dos tiene la madurez emocional, ni él para ser padre, ni ella para ser madre. Leemos permanentemente en las noticias de adolescentes que se convirtieron en padres, pero ninguno de ellos tiene la madurez emocional para hacerse responsable en forma social, en la sociedad, de lo que significa criar a un hijo. ¿Quién sería un buen candidato o una buena candidata? Una interesante pregunta. Voy a citar algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos van a ayudar. 2 Corintios 6:14. Muy conocido. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿A quién un joven puede consultar sobre este tema? Y los padres, ideal que los padres estén en condiciones de ayudar a sus hijos, adolescentes y jóvenes a responder esta inquietud. ¿Quién sería un buen candidato o una buena candidata? Si no son los padres, por lo menos los responsables de la iglesia deberían estar en condiciones de responder y orientar a los jóvenes. Nunca digan que es muy temprano para pensar en eso. Siempre es oportuno pensar en eso. Y cuanto más tempranamente preguntan, hay que responder, no hay que eludir la pregunta. Pero lo más importante es esperar la dirección del Señor.
Él no se va a equivocar. Los padres, por ser seres humanos, nos podemos equivocar. Los pastores también, por ser seres humanos, se pueden equivocar. Pero cuando pedimos con sinceridad y con fe al Señor, el Señor no se va a equivocar. Nunca se equivoca. Siempre nos va a dar a la persona de nuestras oraciones. Nadie niega que es importante lo que nuestros ojos ven. Te tiene que agradar. Nadie se casa con alguien que le desagrada. Tiene que ser agradable a los ojos. Pero no es lo más importante. Yo conozco gente, personas, varones que eligieron una muñeca para casarse y al poco tiempo están separados. ¿Qué pasó con la muñeca con que se casó? Y resulta que en el primer encuentro le tiró el plato en la comida. Ahí tenés la comida que me pediste. Si te sirven así la comida, se acabó el amor. Entonces no es la cuestión de lo que tus ojos ven, sino de lo que hay adentro de ese hermoso cuerpo o de ese musculoso joven que hace su exhibición en la playa o donde ustedes quieran. No es eso lo que debe ser el motivo para decidir, sino lo que hay adentro. ¿Qué hay dentro de ese cuerpo? Descubrir a la persona que está dentro es lo más importante. Por lo tanto, para iniciar una amistad que posiblemente va a terminar en un noviazgo, se debe tener ciertos temas o ciertos aspectos como condición o como detalle a tener en cuenta. En primer lugar, debe tener la misma afinidad espiritual. No solamente ser de la misma fe. Yo conozco muchos que se casaron siendo creyentes, pero su amor al Señor de uno es más que el otro. Eso es diferencia. Lo mismo es un yugo desigual. El yugo igual es no solamente la misma fe, sino la misma inquietud espiritual. Conozco misioneros donde él tuvo el llamado y ella no. Eso es un yugo desigual. Eso es un yugo desigual. Porque terminaron en escándalo, separándose. Entonces, es imprescindible que haya afinidad espiritual, la misma fe y el mismo compromiso con el Señor, los mismos objetivos espirituales, el mismo interés por la obra del Señor. Si estás atraído o te sientes atraída por la obra del Señor, escoge a un creyente que también tenga la misma inquietud para que no sea un yugo desigual. En segundo lugar, debe tener una afinidad social ideal. Esto no es imprescindible, es ideal. Porque mucha gente tiene cierta condición económica y se casa con alguien, y fundamentalmente si es un hombre muy sencillo, se casa con alguien que viene, a una mujer que viene de un hogar donde tenía todas las comodidades, le cuesta más acomodarse a lo incómodo, a lo pobre, que al revés. Pero no es imprescindible, se puede. Una de las cosas que he conversado antes de casarme fue eso. Se van a reír, pero le va a causar gracia, pero lo dije textualmente así. Le dije, te vas a casar con una persona que va a ser médico, pero no va a perseguir el dinero. Me interesa la obra y voy a dedicarme a servir al Señor. Y lo más probable es que pierda económicamente mucho. Y ella me dijo, contigo a cualquier parte menos al infierno. Y nuestros primeros muebles fueron cajones de manzana, uno encima de otro, forrado con papel. Pero eso hay que hablar. Por eso digo, no es imprescindible, pero es recomendable. Y hay que hablar. Y también debe tener la misma afinidad académica, la misma formación académica, intelectual, porque después de estar juntos en la cama, hay que conversar.
y la otra persona debe tener cierta formación igual a la otra o por lo menos parecida o no muy distante para que puedan la conversación mantenerse de una forma fluida. No es imprescindible, pero es recomendable. Es recomendable. Yo he tenido que aconsejar después, los casé a este matrimonio, pero antes de casarse yo les dije, miren que ustedes, ella se recibía de abogada y él era guardia de seguridad. Y le dije, ¿pensaste en esto? Sí, don Rubén, pensé. ¿Y aún así estás dispuesta a dar ese paso? Sí, estoy dispuesta a dar ese paso. Bueno. ¿Hablaron ustedes de estas cosas? Sí, hablé. Bueno, los casé, celebré la ceremonia. Al año, año y medio, vienen y, don Rubén, queremos hablar con usted. Bueno, venga. Él me pide que yo deje de estudiar, le faltaba una materia para recibirse. Él me pide que yo deje mi carrera porque dice, tenemos que servir al Señor. Y la pelea era interminable porque él no quería que ella se recibiera. Le faltaba una materia para terminar su carrera universitaria. Y después me dice ella, don Rubén, ¿será que yo me equivoqué? Déjate de macana. A esta altura no me puedes preguntar si te equivocaste o no te equivocaste. Esto hablamos antes, le dije. A esta altura no te puedes preguntar. Esta pregunta tenía que hacerte antes, no ahora. Entonces, ¿de qué hablaron en el noviazgo? Le dije yo. Entonces, estas son las cosas que tenemos que recomendar cuando hablamos con los jóvenes. Se enamoran y no hablan de esto y después vienen los problemas. Queremos conversar con usted. Un alto porcentaje de las discusiones y los problemas en los matrimonios son estas cosas que nunca se hablaron en el noviazgo. No sé de qué hablan en el noviazgo. No sé, se pasan mirando los ojos, no sé qué es lo que hacen, pero hay que hablar, hay que enseñar a los jóvenes, antes de casarse, de estas cosas hay que hablar, porque los problemas se vienen y apabullan. ¿Qué es la pureza sexual? ¿O cuánto tiempo tiene que durar un noviazgo? Me faltó esa parte. ¿Cuánto tiempo debe durar un noviazgo? No hay un tiempo, pero lo suficiente para que se conozcan. Yo siempre contesto de esa forma. Lo suficiente como para que se conozcan. ¿Quién está dentro de ese cuerpo? Para que después no digan, esta no es la persona que yo conocí. Muchos matrimonios me dicen, después de casarnos, mira, ella me sorprendió con esto. No es la persona que yo conocí. Entonces yo siempre, ¿de qué hablaron? ¿De qué les valió el tanto tiempo de noviazgo? Entonces el noviazgo es un tiempo para conocerse a nivel mental, emocional y espiritual. Mental, emocional y espiritual. 3 áreas en el noviazgo. Lo suficiente para conocer bien a la otra persona. ¿Qué es la pureza sexual? Es mucho más que no mantener una relación que ofenda a Dios. Es mucho más que eso. La pureza sexual es una batalla aquí en la mente. No es el acto en sí, sino la impureza sexual empieza en la mente de las personas. Y Dios lee la mente. Antes que se ejecute, Dios ya lo leyó. Y la impureza empezó antes que se ejecute. La impureza comenzó en la mente. Entonces, ¿qué es la pureza sexual? No lo que haces solamente, sino lo que escuchas, lo que ves, lo que te entretiene,
tus entretenimientos, los materiales que tienen contigo. Para combatir este tema que estoy tocando, que es muy importante, la pureza sexual comienza en la mente. Daniel se propuso en su corazón. José no pensó en el tema en el momento que le estaban acosando. Él ya tenía decidido lo que iba a hacer. Es decir, la pureza sexual lo tenía en su mente. No es un acto. Es una condición del corazón y de la mente. Uno se propone. Y si en el noviazgo somos incapaces de mantener la pureza sexual, cuando nos casemos, será exactamente igual. Porque la disciplina de mantener la mente limpia de estas cosas que contaminan empieza en la etapa del noviazgo. Cuando somos casados, somos acosados peor que cuando éramos solteros. Y si no aprendimos a dominar nuestras hormonas en la época de soltero, no lo vamos a dominar en la época de casados. Grábense en la mente esto. Esto que estoy tocando es real y estoy viviendo a diario con toda la gente a quien aconsejo. Es un acto de decisión aquí y en el corazón de mantenerse puros delante de Dios. El lecho sin mancilla es eso en el matrimonio. Empieza en la mente y en el corazón. Tiene tanta importancia esto que estamos tocando. Porque es lo que nos ayuda a controlar el acoso y la provocación en el tiempo de casado. Familias y hogares que han sido destrozados por una noche de placer, por una noche de locura. Y luego dicen, ¿cómo cometí tal error? Generalmente la mujer extraña, que hoy ya se habla también del varón extraño, porque la mujer ya salió a trabajar y es seducida, lo hacen en forma solapada o abierta, pero acosan. Entonces la fidelidad es un acto voluntario, así como el amor. El amor no es una emoción. El amor es un acto voluntario. Y hermanos queridos, la fidelidad y la pureza sexual es una decisión voluntaria. Uno decide. No puede decir me provocaron. No puede decir me engañaron. Uno decide. Y esa decisión tiene que ir acompañado del vínculo del cónyuge, de la mujer. Con ella hay que hablar, porque yo he hablado con mi esposa de las provocaciones que tengo y que he tenido, e involucrarle a Dios en este tema. Cordón de 3 dobleces. Resisten mucho más. Muchas veces le he dicho a mi esposa, mira, acompáñame en esta reunión. No puedo, acompáñame. Ahuyentan los malos espíritus a veces la presencia de la esposa en algún sector. No siempre me podía acompañar, pero hay veces que yo le decía, necesito que me acompañes. No le daba muchos detalles, porque si no iba a tener un problemón. Horas de discusión y de explicar que no era que yo estaba provocando, pero le decía, acompáñame, necesito que estés. Siempre digo, los malos, la presencia de la esposa ahuyentan los malos espíritus. Me ha salvado muchas veces de situaciones incómodas. Tenemos que recordar que somos seres sexuados. Dios nos hizo así. Y la atracción sexual es un acto de instinto. Instintivamente se nos despierta porque hay una hormona que se dispara. Cuando un varón ve algo que lo atrae de una mujer, se dispara y salta una hormona. Los animales responden porque son irracionales.
A cualquier provocación un animal responde. Huele una hembra en celo y responde, porque hay instinto. Y en lo nuestro también es instinto. Uno ve lo que le atrae y se dispara. Una mujer ve a un hombre galante, amable, cortés, que le dicen buenas palabras, saltan las alarmas, saltan las hormonas. Pero Dios nos proveyó de un cerebro que es capaz de razonar, el raciocinio. Nos dio Dios para poder frenar aquello que el instinto ha despertado. Y el creyente tiene otra fuerza más, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios que lo frena diciendo esto es pecado. Entonces la provocación lo van a tener siempre. No pueden vivir en Marte, en Mercurio, en Júpiter, están viviendo en la Tierra, en esta sociedad provocativa, donde se visten para atraer tu mirada, donde los hombres para las mujeres son galantes, amables, porque quieren conquistarla. En este mundo en que vivimos, la práctica del sexo es un deporte. Muchas mujeres seducen por deporte. Disculpen las hermanas, no me tomen a mal lo que estoy diciendo. Pero muchas mujeres por deporte lo hacen. Y muchos varones por deporte lo hacen. Toman el celular y se mandan textos, mensajes provocativos. Y son casados. Dice el libro de Proverbios, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Pasará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? No podemos, como creyentes que queremos agradar a Dios, no podemos estar entreteniéndonos con aquello que nos puede quemar. ¿Cuál es la edad ideal para casarse? No es un aspecto cronológico, sino es cuando el hombre está en condiciones de dejar el hogar del padre y de la madre y sostener a una mujer. Ese es el momento. Ese es el momento. Y voy a ir terminando. La última pregunta. ¿Dónde pasaré yo la eternidad? Es la decisión más importante que un joven, una persona puede hacer. El ser humano debe tomar. Porque este no tiene una repercusión temporal, este tiene una repercusión eterna. Se vincula con el destino final del alma. Por eso que el Señor Jesucristo puso tanto énfasis en esto en sus palabras. ¿De qué sirve al hombre que ganare todo el mundo y que finalmente pierda su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pregunto, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por el tuyo si no le tienes a Cristo? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por tu alma? Si descubriera en este momento que te baja la perdición, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por tu alma? ¿Dónde pasaré yo la eternidad? Qué interesante pregunta y qué importante pregunta, y saber qué responder. Yo diría la pregunta más importante que debe responder el ser humano y que tiene que tener una respuesta. No podemos dejar sin responder. Dice el libro de Hebreos en la Biblia, capítulo 9, 27, está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Este pasaje está allí no para asustar a nadie, sino simplemente para advertir de que llegará un momento que no podrá escaparse de la presencia de Dios y tendrá que dar cuenta. Sea rico, pobre, ignorante, ateo, lo que fuese. Hijo de creyente, hay muchos que nacieron en un hogar cristiano, pero no son creyentes porque nunca tomaron la decisión de entregar sus vidas al Señor y de pedir perdón por sus pecados. Y como la muerte no se encuentra en las manos del hombre, sino en las manos de Dios, tenemos que apresurarnos a tomar esta decisión y la decisión correcta. El Señor Jesucristo ilustró esto.
cuando habló del hombre rico. Dijo, tengo demasiado riqueza, no sé qué voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer, voy a destruir mis graneros, voy a derribar y voy a construir otros mayores. Y cuando termine de construir, voy a decir a mi alma, tiene demasiados bienes, regocíjate y bebe, come, alégrate. Y se escucha la voz, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién será? La pérdida descomunal es la pérdida del alma, mis queridos hermanos y amigos. No es la pérdida material, es el alma. No tenemos que confundir el cuerpo con el alma. Es la pérdida del alma, es lo más importante. Es la decisión más importante que uno puede tomar. Y las escrituras nos llaman la atención con respecto a esto. Puede aparecer en el momento menos esperado. La muerte no espera, no pide permiso. Aparece y el tiempo se acabó. Es demasiado tarde. Les cuento con esto voy terminando. El relato de una mujer, Marlene se llama. Esta mujer tuvo una experiencia en un grupo de autoayuda. A los 56 años de edad le aparecieron unos puntitos borrosos en la vista. Estaba mirando su serie favorita y de pronto ella vio algo que empañaba su visión. Hasta que un día en la cocina estaba cocinando y confundió su dedo con la zanahoria que estaba cortando. Casi se cortó el dedo. Entonces consultó. Se fue al médico y consultó. Y el médico le hizo los análisis y le hace un diagnóstico que se llama degeneración macular, de la mácula del sector del ojo, que es muy importante para la vista, que se asocia con la edad. Es una enfermedad incurable. Es una enfermedad que aparece en la 8ª o 9ª década de la vida, pero puede aparecer mucho antes en las personas que fuman, que es lo que le pasó a esta mujer. Ella dijo, nunca imaginé que los cigarrillos que yo estaba fumando podía contribuir a esta enfermedad que me va a llevar a la ceguera. De haber tenido algo para adivinar de que esto me iba a suceder, jamás hubiera tomado en mis manos y hubiese encendido un cigarrillo en mi vida. Jamás. BBC Mundo ha publicado un comentario interesante de un libro escrito por una enfermera que cuidaba a enfermos terminales. Se llaman cuidados paliativos a los enfermos terminales. Y ese libro se titula Los 5 arrepentimientos de los moribundos. Me llamó la atención, muy interesante. Los 5 arrepentimientos de los moribundos. Es una narración que cuenta la experiencia durante años de personas que llegan en ese momento y dicen, si yo hubiese, como esta mujer, si yo hubiese sabido que el cigarrillo iba a terminar, jamás hubiese fumado un solo cigarrillo. Es decir, los 5 arrepentimientos de los moribundos tienen que ver con eso. Y mis amigos que me acompañan en esta mañana, o hijos de creyente que nunca tomaron una decisión por Cristo. Espero que no tengas un arrepentimiento muy tarde, cuando el destino final de tu alma no pueda cambiar de sitio donde te toca ir. De manera que está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Mucha gente termina en el hospital con muerte súbita y nunca se imaginaron que al salir de su casa le iba a pasar esto. Y Dios siempre es tan misericordioso que extiende su gracia y su misericordia hasta el día de hoy. Y nos invita, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos.
Y si hoy esta invitación ha tocado la fibra más íntima de tu corazón, no dudes de abrir la puerta al Señor Jesucristo para que entre en ti y te perdone de todos tus pecados. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos.